Tenemos ahora con nosotros a Noelia Ordieres, concejala de convocatoria por Gijón. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Noelia, ¿puede hacer Gijón algo más que aprobar una declaración institucional para apoyar al deporte femenino y a la selección? Desde luego que sí. Yo creo que hay que hacer autocrítica. Estaba escuchando ahora a Tuero, ¿no? Anterior concejal de deportes, y yo creo que Gijón tiene que hacer autocrítica junto con el gobierno del Principado de Asturias respecto al apoyo del deporte femenino en general. Es decir, en nuestra ciudad hay clubes que evidentemente han tenido más apoyo por la trayectoria de méritos, ¿no? Como son el Telecable o el Balonmano La Calzada, pero bueno, hace unos días precisamente salía el señor Pañeda, el actual concejal de deportes, diciendo que tenían que hacer unas obras, ¿no?, en el pabellón de la Arena para el balonmano, porque precisamente no cumplían ni siquiera los criterios internacionales para jugar allí. Y esto viene heredado de, ¿no? Esto sí que es una herencia de no haber apostado lo suficiente por este tipo de deportes, ¿no? Y yo creo que nosotros lanzábamos una nota de prensa la semana pasada respecto a este tema, porque creemos que tiene que ser un punto de inflexión no solo lo que está sucediendo, sino el apoyo en general. Las mujeres del deporte llevan muchos años reivindicando las necesidades que tienen de financiación, de visibilidad, etcétera, etcétera. Y Gijón es un gran ejemplo de lo que sucede con el deporte femenino y la financiación que sufren. Claro, porque cuando todo el tema de Luis Rubiales y de lo que ha pasado con la selección española de fútbol femenino deje de acaparar portadas, que lo hará, también comentarios, que lo hará, ¿qué crees que se habrá conseguido? Bueno, lo primero, que esto es un nuevo éxito del feminismo en España, ¿no? Es decir, ser capaces, yo lo comentaba hace unos días con varias compañeras, ser capaces de tumbar, aunque sea momentáneamente, veremos cómo acaba la resolución de este problema, ¿no?, con Rubiales y con el resto de las federaciones, incluida la asturiana, que como bien decía Tuero, es una entidad privada, pero bueno, aquí estamos nosotras, ¿no? Aquí está la ciudadanía, aquí está Asturias, para presionar y decir, señor Lobo, mira, va a ser que no, que no cuente con este apoyo porque las circunstancias tienen que cambiar, ¿no? Y lo comentaba, se consigue esto, se consigue poner en el centro la voz de tantas y tantas mujeres que llevan denunciando situaciones como las anteriores compañeras de la selección española, ¿no? O sea, es decir, ¿qué pasa? Que evidentemente, bueno, tanto los medios de comunicación como los propios intereses que hay dentro de la federación, etcétera, etcétera, nunca le dieron el suficiente altavoz. Al final, esto es un poco como todo, ¿no? Ya se están quejando estas que son unas privilegiadas porque encima están aquí. Entonces yo creo que esto sí que hace temblar un poco el sistema y bueno, lo estamos viendo con la propia reacción de Adrián Barbón, ¿no?, que manifiesta que se va a iniciar un estudio de qué medidas se pueden poner encima de la mesa para evitar que circunstancias como estas sigan pasando y no se denuncien, ¿no? Es decir, bueno, removemos y hay cosas que van a cambiar. Yo no soy nada pesimista, pero también es verdad que lo vemos con otras cosas, que a lo mejor el temblor está aquí y dentro de un año todo el mundo se lo olvidó y siguen sucediendo cosas. Bueno, yo creo que estamos en un buen punto de partida para seguir removiendo y que las cosas empiecen a cambiar. Noelia, antes a Toro le preguntaba por el silencio que mantiene el Sporting, pero me interesaba también conocer tu opinión. No es que haya dicho nada en concreto, pero cuando se le preguntó a Luis Enrique por todo esto, Luis Enrique, un ídolo aquí en Gijón, prefirió ensalzar la gestión de Rubiales a decir nada sobre todo la polémica de Jenny Hermoso y compañía. Bueno, es que es una verdadera pena que se nos caigan los mitos deportivos. Para mí, la persona y el logro deportivo tienen que ir unidos, ¿no? Precisamente por el altavoz que son. Y para mí las declaraciones de Luis Enrique son absolutamente deleznables en la situación actual con lo que sucedió con Rubiales, ¿no? Así como otros jugadores como Iniesta, pues Borja Iglesias, etcétera, etcétera, se pusieron la cara y dijeron lo que pensaban. Luis Enrique, desde luego, que pierde cualquier tipo de credibilidad cuando se manifiesta de esta manera. Y con el Sporting exactamente igual. Igual que con las anteriores declaraciones del entrenador del Sporting, incluso la propia alcaldesa sale manifestando, pues qué tipo de declaraciones eran esas. Con esto es exactamente igual, ¿no? Es decir, no podemos consentir que el club de la ciudad se mantenga al margen de estas declaraciones cuando la polémica es la que es, ¿no?
Noelia, tú estás muy implicada con el deporte base femenino aquí en Gijón. ¿Crees que hay más Jennys hermosos de las que pensamos? Porque si ante una acción como la que pasó con la jugadora de la selección española de fútbol, que quedó recogida por las cámaras, todo el mundo ha podido verlo, habrá muchas deportistas en donde no haya cámaras, no quede constancia de los hechos, pero que estén pasando. Bueno, yo estoy convencida de que sucede como nos sucede a todas. Es decir, el 90% de las mujeres que tengo a mi alrededor han sufrido algún tipo de acoso de esta forma, o de agresión, ¿no? Es decir, que te toquen un pecho, que te toquen el culo en una discoteca, o que te den un beso sin consentimiento. Nos ha sucedido a la mayor parte de las mujeres de este país, con lo cual en el deporte, no sé si de forma tan implícita, evidentemente, ¿no? Pero sí que es verdad que con actitudes y demás. Y fíjate que a medida que estábamos hablando, recuerdo un caso que me llegó durante la campaña electoral de una madre que se ponía en contacto con el Ayuntamiento de Gijón y decía que a su hija en un club de la ciudad no le habían dejado jugar, ¿no? O sea, bueno, que le habían invitado a que buscara otro club porque allí que las niñas que igual no jugaban. Esto sucede. Y es verdad que muchas veces no se quiere poner encima de la mesa porque se abren, de repente se levantan muchas alfombras y el deporte en general, el fútbol muchísimo más, pues tiene el poder que tiene y de repente se te pueden poner en contra, ¿no? Clubes diciendo que a quién estás atacando. Pero la realidad es esta. Y tenemos que ponerla encima de la mesa y como representantes públicos, y yo me siento una obligación de decir, esto sucede y esto hay que denunciarlo, ¿no? Cuando sucede una cuestión de estas hay que denunciarlo y hay que tirarle de las orejas a quien haya que tirarlos y hay que pedir una dimisión cuando hay que pedirlas, no hay que ser valientes. Solo con la valentía de asumir que este tipo de situaciones suceden, conseguiremos cambiarlas. Mientras estemos callados y calladas, no. Y hasta ahora yo estoy segura, y lo digo, vamos, totalmente convencida, que en muchas situaciones hemos estado calladas. Noelia Ordieres, concejala de convocatoria por Sisón. Muchas gracias por estos minutos. Gracias a vosotros.